Yo agradezco haber nacido en la Argentina, porque este país da material. Yo el sábado pasado salía de acá, recibí muy buenos comentarios por parte del público, del editorial pasado y demás. Entonces, la vara siempre queda alta, porque uno dice, cuando hace un editorial y a la gente le gusta, uno dice, esto es lo que quedó como piso. De acá para arriba tenemos que empezar todos los sábados a hacer editoriales. Entonces, bueno, dije, a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale nuevo en este país como para hacer un editorial, como para armar algo. Y este país da mucho material. Yo cuando me pregunté si iba a pasar algo como para armar un editorial, jamás me iba a imaginar la cantidad de cosas que han pasado en esta semana. Uno por allí dice, bueno, son 5 días, sí, en 5 días, en este país son 5 días, parece que entran en un año. O sea, un año se resume en 5 días la cantidad de cosas que pasan. Esta semana lo más importante, voto y veto. Se puede ver claramente el poder de uno y de otro, el poder de un voto y el poder que tiene el veto también. Y lo vimos claramente esta semana. El poder del voto para llevar adelante una acción, para llevar adelante el pedido de un gran número primero de personas y después en el Senado lo tratan diputados y demás. Es un número más chico de personas que tratan ese tema, pero tiene un poder enorme. Y el poder mismo del veto, el poder de lo que te presentan, el papel que te presentan en este caso, hacerlo un bollo y tirarlo a la basura. Ojo, el Senado de la Nación trató el proyecto de la oposición que frenaba los aumentos de tarifas de servicios públicos. Ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Establece que, por ejemplo, las tarifas del gas, la electricidad y el agua se retrotraigan a valores del año pasado, por allí noviembre del año 2017. Y que las subas no superen la variación salarial para usuarios residenciales y la variación de precios mayoristas para las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, la iniciativa que por allí proponía el oficialismo era rebajar el IVA que se paga sobre las facturas. Eso decían en caso de que esto no se vote y esto no se apruebe. Esto es lo que por allí decía el oficialismo. Estas ideas se consumaron en el veto, en este veto a la ley, y los votos quedaron totalmente nulos para poder concretar cualquier acción. Una acción que tiene y tendrá consecuencias graves tanto en materia política como en materia económica. Al gobierno, sin dudas, que este veto a la ley de tarifas le significa un costo político importante. El hecho de tener que vetar una ley siempre ha sido, históricamente, el gobierno de turno, el gobierno que esté, siempre ha significado un costo político muy, pero muy importante. Y a la sociedad también, para la sociedad es un costo enorme, al bolsillo. Porque el hecho de que se haya vetado una ley significa que las tarifas van a seguir aumentando, entonces las consecuencias para la economía cotidiana son duras, son graves, son fuertes. El país afronta una situación difícil, obstáculos, hay muchos obstáculos, sobre todo al diálogo, muchos obstáculos. Y estos obstáculos no alientan buenas expectativas. A ver, tenemos el oficialismo, la oposición, que se encuentran sumergidos en una barrera de incomunicación total. El camino se pone cuesta arriba, ante cada palabra, en este caso en el Senado, cada voto, esta barrera la convierte en un veto. Entonces se hace difícil la comunicación. No es el camino que deberíamos optar como país. En diálogo con una radio muy pero muy importante, la vicepresidente del país dijo que no va a haber ajustes que lastimen a nadie. Evidentemente, esta palabra llega un poco tarde, esta frase llega un poco tarde a esta situación actual. Los ajustes ya están lastimando a más de uno. Las tarifas, el poco consumo, el bajo movimiento económico en el día a día de la gente, lastima, esta crisis lastima, hiere. Las personas que tienen que cerrar su negocio porque ya no pueden con las tarifas elevadas, las personas que tienen que dejar de darse un gusto porque la economía golpea el bolsillo, son personas lastimadas. Me atrevo a decir que son personas heridas de muerte, la gente que tiene que cerrar un negocio. Lo vemos cotidianamente incluso aquí en nuestra ciudad. De un mes a otro vos ves que hay varios locales que se encuentran cerrados, que han tenido que cerrar, por uno o por varias cosas, por varios motivos. Esta semana el gobierno anunció otro ajuste en el gasto público de 20.000 millones de pesos. Lo anunciaron los ministros de Hacienda y de Modernización en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Se suspende por 2 años los ingresos al Estado bajo cualquier tipo de modalidad. Algunos puntos del ajuste: no va a haber ingresos al Estado durante 24 meses
bajo ningún tipo de modalidad. Los convenios por asistencia técnica con universidades van a quedar sin efecto a partir del 31 de diciembre. Se va a analizar todo tipo de bonificación o premio vigente para establecer su pertinencia, alcance e impacto presupuestario. Los ministerios rendirán el gasto de servicios extraordinarios del año 2018 y van a deber reducirlos, tienen que reducirlos en un 30% para el resto del ejercicio. Estos servicios son horas extra, comidas, viáticos. Se prohíbe la contratación de viajes en clase ejecutiva a toda persona con rango inferior a ministro o equivalente. Entonces, el ajuste rige para todos en el país. A la gente, a las personas, a la gente que se mueve, a la gente que trabaja, a la gente que se encuentra en estos momentos en una economía activa, este ajuste, vuelvo a decir, lastima, duele. Puede que en el ajuste a nivel ejecutivo, en los tres poderes no se note, porque un ajuste hoy en día para los políticos no es el mismo ajuste para la gente, para las personas que viven y que trabajan en nuestro país, para los jubilados, la gente que sale a trabajar, que necesita moverse, que necesita el transporte, y se encuentra en una semana con un precio y a la semana siguiente con un aumento. Así se vive lamentablemente a día de hoy en el país. Esta semana miles de personas de todo nuestro territorio participaron en el acto central en Plaza de Mayo en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Organizaciones sociales y sindicales exigieron a la CGT la convocatoria a un paro general. Es lo que más se pidió en esta marcha, en esta movilización, parar la mano. La CGT confirmó que prepara el paro general contra el gobierno para junio. Los principales referentes de la Central Obrera evalúan la conveniencia de convocar a una medida de fuerza para la primera quincena del mes, incluso antes de que inicie el Mundial de Rusia. Se habla de que puede ser martes 12 o miércoles 13. Las dos CTA que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli propusieron que sea el viernes 8. Es decir, cuando suceden este tipo de crisis, estas situaciones, automáticamente la gente confía en las organizaciones sociales, en los sindicatos, que son los que realmente toman la posta y cuando paran. Lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil en estos días, con la Confederación de Camioneros, la gente de transporte, que paró absolutamente todo, que cruzan los camiones en las rutas de Brasil y no dejan que nadie más circule. Paran, totalmente. Esto se busca de alguna u otra manera en nuestro país, que las organizaciones sociales tomen la posta, no se distraigan, no miren para otro lado, tomen la posta y digan hoy, mañana o el día que sea, se para. Y esto también ha sucedido esta semana, esto se confirmó hace poquito más de 24 horas, se confirmó que Nisman fue asesinado como consecuencia de la denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces, sin embargo, no imputaron a la expresidenta en la causa. Al parecer esto lo había pedido Garfunkel, querellante y madre del fiscal que investigaba la causa AMIA. Te recuerdo que Nisman apareció muerto en el baño de su casa de Puerto Madero el 18 de enero del año 2015, 4 días después de denunciar entre otros, a la expresidenta y a otros miembros del gobierno pasado. Tenía un balazo en la cabeza que había salido del arma a nombre de Lago Marcino. Personajes que fueron apareciendo en esta película de terror realmente en nuestra historia argentina, una historia que todavía no ha tenido un final claro y no lo va a tener porque estos idas y vueltas por parte de la justicia, enlazados con la política, no tienen un final claro y tampoco lo van a tener nunca. Y quiero cerrar este editorial con la frase de una persona, a quien no voy a nombrar. Esta persona dijo en el trayecto de esta semana, en conferencia de prensa, nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a una universidad. Dijo en forma de pregunta, ¿es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia, en este caso de Buenos Aires, de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad? No nombro a esta persona porque sea quien sea que diga una cosa así. Yo no voy a la persona, yo voy a la frase. La frase duele. La frase duele porque a día de hoy son muchas las universidades públicas, son muchos los pibes que la están pasando mal, son muchos los pibes que salen a buscar trabajo porque no pueden llegar
a una educación estable, educación que es justamente culpa de una administración política. Vuelvo a repetir, no menciono a la persona porque sea quien sea que lo haya dicho. Es terrible, es trágico decir una cosa como esta. En los datos, acerca de esta pregunta busqué datos, encontré que, por ejemplo, en el conurbano bonaerense hay un crecimiento de personas de bajos ingresos que asisten a universidades nacionales, a universidades públicas, que por ahí contrastan un poco lo que dijo esta persona. La provincia de Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales públicas. De ese total, 10 fueron creadas en los últimos 15 años. Del total de 22 universidades, 14 están ubicadas en el conurbano. En 2015, 315.000 personas que residían en el Gran Buenos Aires asistían a universidades públicas. De esas 315.000 personas, casi el 12% pertenecían al quintil de menores ingresos. Es decir, había 38.000 alumnos del quintil más pobre en universidades nacionales, a las que teóricamente nadie llega, a las que según personas nadie llega. Entonces son palabras que duelen. La gente que, como yo, asistimos en un momento a escuelas públicas, estas cosas son las que duelen y son las que hieren, son las que lastiman. Lastiman la moral, lastiman la trayectoria que realiza uno en una escuela pública, porque no tiene nada de malo ir a una escuela pública. Yo la verdad que si me sentás a hablar con alguien que ha ido a una escuela privada, respeto totalmente la decisión de haber elegido una escuela privada. Jamás saldría a decir que el nivel de una escuela o de otra es superior, inferior o igual. Son escuelas distintas, son mundos distintos, el aprendizaje es diverso. Pero son cosas que duelen. Esto de que nadie nace que nace en la pobreza hoy llega a la universidad es totalmente mentira. Es totalmente mentira y los números y las cifras hablan por sí solas. A lo largo de los años queda demostrado que la gente que asiste primero a escuela pública, después a universidades nacionales, sale con un título. Que nace en la pobreza puede desarrollar su trabajo, puede desarrollar sus estudios. La situación está difícil, sí. Lo que le quiero decir a mis pares, a la gente de mi generación, la gente que todavía se encuentra estudiando, tengo muchos compañeros, amigos, que se encuentran estudiando, que van a escuela pública, que están en la escuela donde yo iba, donde yo cursaba, que es escuela pública. Sigan estudiando, muchachos. Sigan estudiando. La gente que se dirige a la educación pública, la gente que brinda las clases en educación pública, sigan dándola con toda la alegría, con todo el respeto, con la seriedad, con el entusiasmo que se dan esas clases en escuela pública. Y a los jóvenes, sobre todo, sigan estudiando, sigan adelante. Porque de estas situaciones así, de estas situaciones críticas, se sale con educación. No hay otra manera. No hay otra manera de salir de una crisis que fortalecidos. Fortalecidos en este caso por una situación estamos en una situación crítica. Entonces, de estas situaciones se sale con educación, porque hay que aprender, y el aprendizaje es educación. No menciono a esta persona, no te menciono, querida, porque soy educado, porque tengo educación. ¿Y sabes qué? Es educación pública.